Vale, hago así y lo que hago es compartir pantalla por aquí. Una ventana, cancelar, bueno, no, comparte toda la pantalla y ya. Bueno, yo creo que en cada materia deberían tener un cuaderno, pues. Por lo menos unas hojitas aparte de que nada más sean de la materia, pues. Por lo menos una hojita y un lápiz, sí. Bueno, ajá. Entro aquí en parte de programación. Bueno, primero que nada, otra vez, mi nombre es María Salcedo, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, me gradué en la UJAP. No trabajo como tal en el área de programación, pero sí he desarrollado varios em, programitas por allí, más que nada a nivel de robótica e Internet de las cosas, con Arduino y otros microcontroladores también. La materia como tal va a ser totalmente virtual. Si están escribiendo por el chat, en este momento no los estoy viendo. En un rato hago una pausa y los reviso. Em, Vamos a utilizar la plataforma Moodle y seguramente vamos a tener dos evaluaciones presenciales y el resto de las evaluaciones sí las pueden hacer virtual o en los laboratorios. Pero es opcional lo del laboratorio ir a la universidad a hacerla ya. Es más que nada que se va a habilitar los laboratorios para las personas que no lo puedan hacer en su casa. Em, Vamos a utilizar como lenguaje de programación JavaScript. Entonces, técnicamente cualquiera que tenga una computadora lo puede usar utilizando el navegador sin necesidad de descargar algo. Pero aún así estoy buscando un editor para que podamos ver cómo funciona y para que aquellas personas que no tengan internet en su casa, pero sí tengan computador, que también les funcione. Ya vamos a aceptar a esta persona por aquí. Listo. Ok. A ver. El martes de la próxima semana voy a ir para allá. En el horario de clase. De 8:30 a 11:30 de la mañana. Más que nada voy a revisar cómo están los laboratorios. Pero aprovechando que voy, sí, seguramente de alguna clase. Por ahora, bueno, vamos a ver la parte básica de programación. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en vez de irme aquí a la pestaña de PowerPoint, es quiénes de los que están aquí ya han programado y quiénes no. Estoy esperando a que escriban. Ok, ¿alguien ya ha programado? Yo sé que tú has programado en Java, por lo que me dijiste antes. Ok, tanto en teléfono como en PC, lo básico de Java. No ha programado, pero tiene conocimiento teórico simple. Vale, sirve. ¿Sabes cambiar el color? Ok, perfecto. Bueno, algo es algo, por lo menos eh, lo básico de cómo abrir la consola. Y Miguel no ha programado. Ok, bueno, no te preocupes, Miguel, que cuando uno dice que ha programado parece que la broma es complicada, pero no. Puede ser muy simple como muy complicado. Hay que ir paso a paso y ya. Bueno, pero en general, todos hemos programado, solo que no hemos programado en la computadora. Pero todos hemos programado porque cuando tú vas a realizar una actividad, por lo menos, quieres organizar una fiesta de cumpleaños, tienes que realizar diferentes pasos. Y que si, bueno, primero tienes que comprar la torta. Ah, tienes que invitar a las personas, pero antes de invitar a las personas, tienes que seleccionar los invitados. Y cada una es una función.
Y para esa función, hacer cada una de esas funciones, tienes que realizar diferentes pasos. O sea, por lo menos necesitas el número telefónico, escribir el número telefónico, llamar por teléfono y ahora hablas con la persona y así. Lo digo es para que piensen que todo funciona con una serie de pasos y de manera lógica. Eh, Luego nos vamos a ir más a la parte de las computadoras como tal. Ok, pero antes de seguir con los lenguajes de programación, etcétera, vamos a hablar primero con algunas ramas de la programación. Es decir, qué se puede hacer cuando conoces de programación. Estas son solo algunas, coloqué unas principales. Déjame compartir pantalla otra vez. Pero para que sepan lo básico. Bueno, principio, diseño web y desarrollo web. Todo lo que tiene que ver con Internet como tal. Eh, Desde una página de ventas, de vamos a vender productos, una página que simplemente tenga un portafolio, por lo menos de imágenes, una página de un fotógrafo. Bueno, que salga el nombre de la persona, el teléfono y las imágenes. Igual eso, ese diseño web se tiene que realizar. Ya hay aplicaciones con las que eh, alguien sin saber programar puede crear una página web, pero al final cuando quieres hacer algo personalizado full, sí necesitas buscar a alguien que diseñe la web. Igual cuando quieres agregarle otras funcionalidades que normalmente no se utilizan. Por lo menos que estábamos hablando antes de comenzar a grabar de lo de las criptomonedas. eh, una página normal de estas que te dan el servicio de desarrollo web, de diseño web, no te va a dejar implementar criptomonedas. Entonces necesitas buscar a alguien que lo implemente y lo agregue. Ahí sí alguien necesita programar. La otra es la programación, pero de los teléfonos, las aplicaciones. Todas las aplicaciones de teléfono también. Ahí las tuvo que programar. La otra es la de videojuegos. Los videojuegos normales, pues. La otra es Machine Learning y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Eh, Allí también se necesita programar. Y esto es interesante porque por lo menos para las personas de telecomunicaciones hay el campo de Internet de las cosas. eh, Se está mezclando también con inteligencia artificial y machine learning porque como se están almacenando datos, esos datos eh, se pueden guardar en bases de datos y de allí sacar mucha información que le sirva a las empresas. Ese es un campo que ya es grande, pues, pero se expande cada vez más. La siguiente es la parte de seguridad, de ciberseguridad. En ciberseguridad también hay ciertas cosas en las que se necesita saber programar. Eh, Igual aquí la gente de telecomunicaciones también tiene campo de trabajo. La otra es la robótica. Para la robótica también hay que saber programar. Desde algo tan simple como un carrito que pueda ir hacia adelante, hacia la derecha y hacia la izquierda. Pues tiene que tener una serie de pasos para que la rueda gire y se desplace a la derecha o a la izquierda. Por lo menos que el carrito no choque. Entonces, bueno, que cuando el carrito se encuentre con una pared, dé la vuelta o que eche un poco para atrás. Esa es una función que se tiene que programar. Y la parte de IoT, que es lo del Internet de las Cosas. Que no sé si ustedes han escuchado del Internet de las Cosas. Por aquí voy a detener la presentación para ver. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del Internet de las Cosas? IoT, así. Alberto dice que no. Ok. ¿Los demás? Ok. O quizás sí, pero no recuerda. No, 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 no. Ok. Vale, vale. Internet de las Cosas es
Se basa más que nada, o sea, la descripción por allí que vas a encontrar es em, cuando tú le agregas funciones a cualquier objeto, por ejemplo, pero cualquier objeto, por ejemplo, una nevera, un microondas, de tal manera de que este capte datos y los lleve a internet. Carlos dice que en un curso lo vio. Ok. Em, Básicamente esa es la definición. Es que todas las cosas se puedan conectar a internet. Cosas, sí, cosas, o sea, nevera, microondas, el reloj, unos zapatos, hay de todo, un casco. ¿Pero por qué? Porque con eso se almacenan datos y esos datos se pueden utilizar para otra cosa. Ejemplo, se utiliza mucho en la parte médica. Ahorita se me fue el nombre de el aparato que le colocan al corazón para que eh, cuando las personas tienen un problema de corazón, que lo que hace es que bombee como el marcapaso, exactamente. Entonces, por ejemplo, un marcapaso, pero que este marcapaso tiene conexión a internet o almacena los datos. Entonces, en el momento en el que a alguien le dé un ataque cardíaco, por ejemplo, que inmediatamente llame a la ambulancia sin necesidad de que alguien llame a la ambulancia. Esa es una cosa. Otra de ellas es que, por ejemplo, hay unos aparatos que son de glicemia para las personas diabéticas. Entonces, constantemente le está haciendo medida de esos datos clínicos y se pueden almacenar para que el médico lo vea más tarde o simplemente para que le administre atención cuando sea necesario. Se nota más ese tipo de cosas a nivel de medicina, pero hay mucho más campo. Por lo menos en el campo de la agricultura también. Les estoy dando así unos ejemplos locos, pero para que vean que se puede hacer cualquier cosa. Hay unas vacas, ganado, que les colocaron un collar y con el collar, dependiendo del ángulo en el que están, saben si están en celo, saben si la vaca se cayó, dependiendo del movimiento, digamos que ellas se registran que con una marcha específica. Y luego de varios días, em, ven que va más lento. Entonces tú puedes determinar si la vaca se enfermó, así. Ahora, ¿cómo haces todo eso? Con los datos que estás obteniendo, ya sean de temperatura, presión, hay diferentes tipos de sensores. Eso trabaja más que nada con sensores. Pero en Internet de las cosas se necesita saber programar. Y eso es algo que va de la mano. Ingeniería, bueno, hay varias, porque está ingeniería electrónica para hacer la parte de robótica. Está ingeniería de telecomunicaciones para hacer la parte de comunicación de los datos. Está ingeniería de sistemas o computación para la parte de bases de datos, eh, cuando te lo muestran, es decir, la parte de diseño web porque quieres poder ver esos datos. Está ciencia de datos, que es la que estudia esos datos. Y aparte todas las carreras que tienen que ver con diseño de productos, que es cuando ya estás determinando el diseño físico del aparato como tal. Entonces sí, es un campo que tiene bastante trabajo, la verdad, y se está ampliando. Sí, sí, es que es algo muy novedoso, pero también es algo costoso. Entonces hay que encontrar ese equilibrio entre el costo y funcionalidad. Pero sí, esa es una de las áreas nuevas. Nuevas, entre comillas, porque tuvo un boom el año pasado y antepasado, pero ya venía desde hace varios años, pues. Sí, o sea, por lo menos con los datos que se están almacenando actualmente, em, sí, sí, ahí se va a expandir eventualmente. ¿Qué tan difícil cree usted que es la robótica? Am, bueno, robótica, la parte básica, para mí no es complicado, pues. O sea, si llevas una buena base general, no es complicado. Se complica es cuando comienzas a agregar muchísimas funciones.
Y también la otra cosa que lo vuelve complicado es que la mayoría de la información está en inglés. Por lo menos yo eh, vi clases con unas personas que eran de electrónica y su tesis fue un prototipo de inteligencia artificial tipo Alexa, la de Amazon. Pero ellos hicieron una en base a un modelo que ya tenían. Y hacía diferentes cosas, como por ejemplo seguimiento, reconocimiento facial. Y entonces lo que hacía era que el robotcito giraba la cabeza, respondía, etcétera. Pero tenía que, toda la información que encontraron es inglés y chino. Y las páginas que estaban en chino, pues le pusieron el Google Traductor y lo pusieron en inglés, pues. Pero es cierto, todo, cualquier rama de ingeniería necesita saber inglés, por lo menos inglés básico. Pero sí tienen que pensar en un futuro de verdad aprender inglés. Y no solamente por las cosas que necesitan aprender a la hora de realizar algo, sino también en la parte de entrevistas de trabajo y eso. Hay mucho más campo si saben hablar inglés. Continúo. Me volver a compartir pantalla. Luego vamos a los tipos de lenguaje. Ok. Hay dos maneras de dividir esto. Vamos a hablar primero con lo que es lenguaje de alto nivel y de bajo nivel. Primero voy a hablar del lenguaje de bajo nivel. Como sabemos, vamos a trabajar es con computadoras. Y las computadoras lo que saben entender es ceros y unos. Y ya. Porque es números binarios. O es un 0 o es un 1 y dependiendo de la serie de números que tenga, pueden determinar si es una letra, si le estás pidiendo a la computadora que haga algo, etcétera. Hay lenguajes de programación, los que son de bajo nivel, son los que más se acercan a ese lenguaje máquina, porque el lenguaje máquina es esos ceros y unos. Entonces, lenguaje de bajo nivel sería o el lenguaje máquina o uno que se acerque mucho a él. Por lo menos vamos a pasar por aquí, hay un lenguaje que se llama Assembler, así. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí ven, mov r1/a, mov r2/b. Entonces, fíjense que dice que es una dirección de a en r1, de b a r2, etcétera. El punto es que el lenguaje como tal, lo que realmente estás programando es esta parte de la izquierda. Si ven, no se entiende nada. Es decir, nada más con lo que están aquí, no entiende qué está haciendo. Así es simple. No se entiende nada de lo que está haciendo. Aún así, la computadora lo está entendiendo. Lo que hacen es tener mnemotécnicos para ciertas cosas. Por lo menos ADD, o sea, add, sería una suma. Fíjense aquí. Este ADD es una suma. Por ejemplo, move podría ser mover un registro a otro. Y así hacen todos. Y tienes que decir a qué dirección de memoria va. Todo es muy específico y si se fijan es complicado. Y sí, es muy complicado. ¿Todavía se utiliza? Sí, porque hay ciertos microcontroladores que funcionan así. Aún así, ya hay programas que te dejan programar en C y eso lo convierte a assembler y eso lo pasas al microcontrolador y él trabaja normal. Pero esto sería un lenguaje de bajo nivel, que realmente no, es un mnemotécnico, pero no se lee fácilmente. Y luego tienes programas de alto nivel, que el programa de alto nivel sí lo entiende el programador, el lenguaje de alto nivel, perdón, sí lo entiende el programador. Por ejemplo, import fmt, import es importar, importar fmt, se entiende. Ajá. Por lo menos aquí, print hello world.
Print es imprimir. Imprimir Hello World. Claro, lo que pasa es que está en inglés. Pero package es paquete, main es principal. Todo esto sí se entiende. Lo puede entender el programador, se puede leer. Ese sería el lenguaje de alto nivel. Hay teóricos que también colocan un lenguaje de medio nivel, pero es porque ya poco a poco, como tenemos diferentes lenguajes, hay unos que son muy fáciles de leer. Entonces, hay unos que se leen, pero son más complicados y lo colocan a medio nivel. Sin embargo, aún así, los puedes clasificar en alto. Mientras tú logres entenderlo fácilmente, relativo, es lenguaje de alto nivel. Pero ahora, mientras sean puros códigos hexadecimales, ya sería lenguaje de bajo nivel. Y lenguaje máquina sería 0 y 1. Esa es una forma de dividir los tipos de lenguaje. Hay otra. La otra sería lenguaje compilado o interpretado. Bueno, déjame escribirlo aquí. Y aquí también tenemos uno medio. Ok. Tendremos compilado o interpretado. Compilado. Ajá. Nosotros dijimos que el que entiende la computadora, o sea, al final el procesador lo que va a leer es el código máquina. Ceros y unos. Lenguaje máquina. Entonces, nosotros estamos programando en un lenguaje de alto nivel, vamos a hacer nosotros, pero al final eso se va a pasar al lenguaje máquina para que lo pueda entender la computadora. Vamos a aceptar a la persona que acaba de entrar al Meet. Vale, perfecto. Hay dos formas de hacerlo. Cuando es compilado, es que hay un compilador y pasa el código fuente a código máquina, como aparece aquí en la primera. Simplemente tienes un compilador que es el que te cambia el lenguaje de alto nivel a código máquina. ¿Ok? Y luego tienes la salida, que sería lo que ves. Cuando digo que lo compila, es que hace un archivo ejecutable. Por los archivos .exe. Hace un archivo ejecutable que está en lenguaje máquina y eso lo entiende la computadora. Ahora, cuando es interpretado, no. Cuando es interpretado, tienes tu código fuente, hay un intérprete y él lo lee línea a línea. Y esa línea a línea se va ejecutando. Es diferente porque en una tienes un programa que compilaste y ya allí está, es como un archivo que estás ejecutando y en el otro se está ejecutando en el tiempo real. ¿Ok? Entonces, con el intérprete es más lento porque como lo vas leyendo poco a poco, es más lento. En cambio que en el compilado ya lo tienes directamente. Tienes diferentes funciones por las que los necesitas. Entonces es como que cada quien se puede emplear para algo específico y depende de qué es lo que quieres hacer. Por lo menos, eh, un programa como Word. Word está compilado, o sea, seguramente lo hicieron en lenguaje C. Y el lenguaje C es un tipo de lenguaje compilado. Eh, pero es porque está en la computadora, o sea, tú vas a utilizarlo en la computadora directamente. Y lo vas a tener abierto y vas a ejecutar diferentes comandos y diferentes funciones. No puede andar lento ni nada. Y tienes que estar súper estable. En cambio que en el navegador, que a cada rato vamos a cambiar de página web, van a haber diferentes gráficos, etcétera, si puedes utilizar interpretado, ¿ok? Es más que nada porque tienes dos funciones distintas. La otra es que cuando tienes mixto, está interpretado a medias, es porque tienes tu código fuente, luego pasa por un intérprete, ya, pasa por un intérprete. Sí, ok. Tienes tu código fuente, pasa por un intérprete, él hasta cierto punto puede arreglar el código y luego finalmente se compila. Es como que tú hiciste la programación, pero aún así tú tienes errores o tienes pasos que o te estás saltando
o cosas que pudiste eliminar, pero las colocaste de todas maneras. Entonces lo que hace el intérprete es dejarlo limpio, que quede, por así decirlo, perfecto, y luego de eso compilarlo. En cambio, que cuando es directamente compilado, así como está escrito, así se compiló. Esas serían las diferencias como tal. Ahora, voy a poner un video, van a ver el video y luego de que vean el video, sí, preguntas y respuestas. Vamos a ver. Ya, vamos a avanzar por aquí. Voy a poner aquí. Voy a revisar si alguien dijo algo. No, todo bien. Vale. Entonces, ¿cómo se ejecutan los programas? Podemos clasificar a la programación en dos tipos. Por un lado, tenemos a los lenguajes de programación combinados y por otro lado, a los lenguajes de programación interpretados. Ambos tienen ventajas y desventajas. Un lenguaje de programación compilado es aquel que requiere de un compilador para que el programa escrito pueda ejecutarse. El compilador no es más que un programa, el cual toma el código fuente escrito y lo compila de tal manera que dé como resultado un archivo ejecutable. Este archivo ejecutable tendrá todas las instrucciones previamente programadas, pero ahora en un lenguaje que la computadora puede entender, es decir, ceros y unos, código binario. El proceso de compilación involucra una serie de pasos extremadamente complicados que varían de compilador a compilador. Si el código fuente es muy extenso, el proceso puede llegar a ser muy lento. Una vez terminado nuestro programa, solo será necesario compilarlo una vez. Con el archivo binario, el tiempo de espera entre ejecución y ejecución será mínimo. Algunos lenguajes compilados son Java, C, C++, C# y Swift. Aquí voy a hacer una pausa porque Java es mixto. Sí compila, pero al mismo tiempo él tiene unos pasos adicionales porque utiliza lo que se llama máquina virtual, para que sepan. En base a cómo se ejecutan los programas, podemos clasificar a los lenguajes de programación en dos tipos. Por un lado tendremos a los lenguajes de programación compilados y por otro lado a los lenguajes de programación interpretados. Ambos tienen ventajas y desventajas. Veamos. Un lenguaje de programación compilado es aquel que requiere de un compilador para que el programa escrito pueda ejecutarse. El compilador no es más que un programa el cual toma el código fuente escrito y lo compila de tal manera que dé como resultado un archivo ejecutable. Este archivo ejecutable tendrá todas las instrucciones previamente programadas, pero ahora en un lenguaje que la computadora puede entender, es decir, ceros y unos, código binario. El proceso de compilación involucra una serie de pasos extremadamente complicados que varían de compilador a compilador. Si el código fuente es muy extenso, el proceso puede llegar a ser muy lento. Una vez terminado nuestro programa, solo será necesario compilarlo una vez. Con el archivo binario, el tiempo de espera entre ejecución y ejecución será mínimo. Algunos lenguajes compilados son Java, C, C++, C# y Swift. A diferencia de los lenguajes compilados, los lenguajes interpretados son un poco más sencillos. Estos lenguajes necesitan de un intérprete para que el programa escrito pueda ejecutarse. El intérprete lo que hace es tomar el archivo e ir línea por línea traduciendo el código al lenguaje máquina. Nuevamente, unos y ceros, código binario, que es lo único que la computadora puede comprender. Aunque el tiempo de ejecución es más lento que su contraparte, esta forma de ejecutar los programas tiene sus ventajas. Por ejemplo, los programas comúnmente son multiplataformas. Podrán ser ejecutados en Windows, Linux, Mac, etc. Los lenguajes serán de alto nivel, por lo cual podemos optar por más de un paradigma de programación. Algunos lenguajes interpretados son PHP,
Ruby, Java, Python, por mencionar algunos. Aunque este último, Python, en ocasiones compila los archivos para agilizar el proceso de ejecución. Bien, eso sería todo por este video. Espero el video haya sido de tu agrado. Si es así, me gustaría que lo colocaras en la sección de comentarios. Mi nombre es Eduardo. Muchas gracias por tu valioso tiempo. Y bueno, si se quieren suscribir, se pueden suscribir. Ok. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿O todo bien? Ajá, dale Alberto. ¿Cuál es la pregunta? Nosotros vamos a utilizar JavaScript y JavaScript es interpretado, para que sepan. Ambos se convierten en archivos ejecutables para la PC. Compilado se convierte en un archivo ejecutable. El intérprete se va ejecutando en el momento. Exacto. Por lo menos las cosas con JavaScript, las páginas web. Él se va ejecutando como tú tienes la página web abierta, se va ejecutando y tal. Pero no es como que tengas un archivo en la computadora. ¿Ok? Alguien acaba de entrar. Perfecto. Buenas. Si quieres, apaga la cámara para que nos vaya el internet bien a todos. ¿Alguna otra pregunta? ¿La estructura lógica en que se escribe el código en los intérpretes y los compilados es distinta? ¿O eso depende del lenguaje en específico? No, la estructura es en general, si tú aprendes a programar en un lenguaje, se te va a hacer fácil aprender a programar en otro. No, no es complicado porque es prácticamente lo mismo. La parte lógica es igual. Pero sí hay ciertas cosas que varían cuando es compilado o interpretado. Como yo no trabajo directamente con programación en PC, sino que más que nada he trabajado con cosas de robótica, no te sé decir, pero sí sé que hay cosas relacionadas con máquinas virtuales que creo que se utiliza es en los interpretados. Aún así, tómalo con un granito de sal y pimienta. Pero la parte lógica es la misma, ¿vale? No sé si tienen alguna otra pregunta o todo bien. Uno aprende el lenguaje para no tener que aprender códigos binarios. Significa que nos simplifica en el momento de programar. Sí, exacto, exacto. Simplemente porque se nos hace más fácil escribir y le estás dando instrucciones a la computadora y ella las hace. Pero le estás dando instrucciones en un lenguaje que tú conoces. Sí, exactamente. Por lo menos cuando estábamos hablando de los lenguajes, que ella decía que comenzó con Java, para comenzar, Java, yo opino que es más complicado, pues porque Java va dirigido a programación orientada a objetos y para mí eso es pesado de aprender al inicio, pues. Exactamente. Aparte de que ya vamos a ver varios lenguajes de programación y hay muchísimos y cada uno tiene un objetivo como tal, pues. O sea, como que va enfocado a una función como tal. Pero de la parte de compilados e interpretados, yo creo que ya estamos bien, pues. Si no, hablen ahorita, porque si no, van a esperar al final. Vale, bueno, sigo. Vamos con los lenguajes de programación. Vamos a compartir pantalla por aquí otra vez. Y vamos a hablar un poco de los lenguajes de programación. Ya vimos que hay lenguajes de bajo nivel, alto nivel, interpretados, compilados. Ok, pero ahora vamos a ver qué lenguajes, por lo menos los populares. El primero que puse es Python, que es el que el año pasado ganó el de número 1 en popularidad. Python es un lenguaje interpretado. Como vimos, hay cosas que se pueden compilar. Es súper flexible, se puede utilizar entre comillas para todo. Es fácil de aprender. Podría decirse que es como un oasis, pero sí tiene algunas cositas feas, pues. Por lo menos a la hora de... Tú escribes el programa y es todo bello. Ahora, cuando el programa comienza a funcionar, o para hacer que el programa funcione, ahí es donde comienzan los problemas con Python.
Es un poco complicado en ese aspecto. Em, ¿Para qué se utiliza Python a nivel de usabilidad, más que nada? La parte de que es Machine Learning y ciencia de datos. Todo lo que tenga que ver con datos. Por lo menos lo de Internet de las cosas. Bueno, Python, ajá, está. Ahora recuerden, es un lenguaje interpretado, entonces por eso también tiene sus desventajas como tal. Tiene sus ventajas, sus pros y contras. Ahora, HTML. HTML es un lenguaje que está orientado a el diseño de las páginas web. A nivel, más que nada, de diseño. No solamente las páginas web, sino también todo lo que tiene que ver con correo electrónico, también. Se utiliza HTML. Por lo menos, y HTML es fácil de aprender también. O sea, como todo, es fácil de aprender la parte básica. Como todo, cualquier cosa en la vida, si quieren hacer algo súper avanzado, bueno, no va a ser fácil. Tienen que aprender antes. Luego tenemos JavaScript. JavaScript es un lenguaje interpretado que está enfocado más que nada a la parte de funcionalidad de la página web. Es decir, cuando le damos clic a un botón, ¿qué hace ese botón? Si tenemos por lo menos una calculadora online de algo. Lo más seguro es que eso esté hecho en JavaScript. Que tenemos un video que cuando le des clic al video o un juego por navegador, ahí está metido JavaScript. Está enfocado a eso. Es sencillo y es el que vamos a usar. Normalmente va de la mano HTML, JavaScript y CSS. Vamos a utilizar JavaScript, es para la parte de programación básica, no me voy a ir a páginas web, pero bueno, ajá, es un inicio. Luego tenemos Java, que no es lo mismo, aunque este diga JavaScript, estos dos son muy distintos y van enfocados a dos cosas distintas. Java es el que se utilizó para realizar las primeras aplicaciones telefónicas. Para comenzar a realizar aplicaciones telefónicas, lo mejor es aprender por Java. Es un lenguaje que se utiliza como un paradigma de programación que se llama programación orientada a objetos. No voy a explicar programación orientada a objetos ahorita ni de qué trata. Se queda así como que, mira, eso existe. Más tarde, quizás en uno de los últimos módulos, por lo menos diga qué es. Y Java es relativamente complicado de aprender. No diría que es complicado, pero sí es intermedio. La cuestión es que como tiene reglas y por el mismo caso que es programación orientada a objetos, cuando tú, digamos que vamos a crear un programa nuevo, pero que va a ir a la venta, la gente lo va a utilizar, ¿ok? Lo más seguro es que comiencen con Python, que es fácil, puedes cambiar las cosas fácilmente y ya tienes como que vas generando cada funcionalidad. Pero cuando lo vayas a llevar a mercado, vas a pasar eso a Java. Y todo el programa luego va a estar hecho en Java. Una de las cosas que tiene Java es que es muy robusto y que se puede utilizar sin, en el teléfono, en la computadora, no importa si cambia de sistema operativo, lo puedes utilizar. Entonces, por allí. Es muy flexible a nivel de los dispositivos que lo pueden emplear. Luego tenemos R. R es un lenguaje que se enfoca más que nada a la parte de ciencia de datos. Yo les dije que Python también se enfoca a ciencia de datos, pero R es más científico. Es decir, cosas básicas de ciencia de datos se van a hacer en Python, pero cuando nos vamos a cosas que sí, astronomía, biología, cosas moleculares, etcétera, que hayan datos y hayan que ejecutar un programa de ellos, lo más seguro es que se vaya a hacer en R. Eso sí, normalmente los programadores
que trabajan con R ganan menos que que los programadores que trabajan con Python, pues, pero bueno, esa es una de las cosas injustas de la vida. Luego tenemos C Sharp y C++. No puse C porque ya los que se utilizan son estos. Son diferentes, a pesar de que el madre es C, pero todo lo que tiene que ver con archivos de sistema, con programas de sistema, lo más seguro es que se hayan programado en C. Y en C Sharp, C Sharp es relativamente más fácil que aprender, más fácil de aprender. Igual tiene algunas desventajas, pero es la que se utiliza en la framework.net, que es para las computadoras con Windows, y C Sharp es el que se utiliza para Unity. Entonces, las personas que quieren entrar en programación a videojuegos, es buena idea que comiencen a aprender C Sharp y con eso pasan a Unity directamente. Con Unity puedes hacer la parte de gráfica de videojuegos, para los que no sepan. Luego tenemos SQL. SQL es base de datos. Es un lenguaje que está orientado a bases de datos, más que nada. Así de simple. Luego tenemos uno que se llama Swift. Swift es compilado y es el lenguaje que utiliza Apple. Entonces, si quieren hacer algo en Apple, tienen que saber Swift. Algo interesante de esto es que, o yo diría que es una anécdota como tal, voy a dejar de presentar. Una vez estuve trabajando con unas personas que estaban haciendo una alarma para carros blindados. Total de que esta alarma no era solamente, un sensor comienza a sonar. No, sino que tú podías mandarle códigos desde el teléfono. Se supone que tú con el micrófono hablabas y él tenía un altavoz y el altavoz reproducía lo que tú mandabas por el teléfono. Pero para eso necesitas una aplicación telefónica. Nosotros agarramos una de estas páginas que te permiten trabajar fácilmente un entorno gráfico para programar, porque yo no sé personalmente programar aplicaciones de teléfono. Y ok, funcionó, pero nada más funcionaba para Android, porque para que funcionara en Apple necesitábamos Swift, a juro. O sea, no podíamos. Lo que es Android y lo que es Swift es Swift. Definitivamente que en eso Apple se separó por completo. A ver qué están diciendo. Pa, pa, pam. MySQL para almacenamiento de datos. Exacto. SQL. Porque es que no es solo existe MySQL. Hay otras SQL. Algo SQL que normalmente son todas para bases de datos. Yo comencé a aprender Unity, pero solo conceptos básicos. Bueno, pero chévere. La nube, Android Studio, es una buena aplicación de programación de teléfono. Nice, nice. Sí, es que ahí el campo es muy amplio. Entonces, de verdad que podemos hablar por horas, nada más de usos, de casos de uso. Ok, vamos ahora a la siguiente, que es los paradigmas de programación. A ver. Ok, los paradigmas de programación. Es cuál va a ser tu enfoque a la hora de programar. Exacto. Es las diferentes formas que tienes de programar. Resolver el problema de diferentes formas. Tenemos programación estructurada, programación secuencial, usa ciclos y condicionales. Así es como vamos a comenzar porque es la más sencilla de todas. Paso 1, paso 2, paso 3, línea, 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 línea. Si ocurre tal cosa, entonces haz esto. Eso sería la programación estructurada. Con esa vamos a comenzar. Luego tenemos programación funcional. Divide el programa en pequeños objetos. Las tareas son ejecutadas por funciones. En vez de tener la serie de pasos, lo que tienes es una serie de funciones
que hacen esos pasos. Por lo menos, ¿para qué sería útil? Una calculadora, porque en la calculadora tiene función suma, función resta, función división. Puedes tener la función que haga que muestre el resultado en la pantalla. La función que hace que cada botón que tú presiones se muestre también en la pantalla. Que si cuando le das 1 al botón, que se muestre 1 en la pantalla. Le das más, que se muestre más en la pantalla. Pero todo eso lo puedes hacer por función y no tiene que estar secuencial. Porque no sabes cómo van a utilizar, no sabes qué número van a colocar en la calculadora. Luego tenemos programación orientada a objetos. Divide un sistema en partes que se llaman objetos y esos objetos se comunican entre ellos. No quiero ahondar mucho más aquí por ahora, pero cuando decimos que se divide en partes y en objetos, es que esos objetos tienen características que son similares entre ellos. Entonces, por lo menos, eh, un cuadrado. Un cuadrado va a tener 4 líneas, tiene un área de relleno, tiene color. Entonces tiene 3 características. Entonces tenemos el objeto llamado cuadrado, que siempre va a tener esas 3 características. Ah, bueno, y el tamaño, ese tipo de cosas. Y así va, y así va. Pero el punto es que todos los cuadrados al final son un cuadrado, solo que cambia el tamaño, cambia el color, cambia la línea, etc. Pero al final siguen siendo un cuadrado. Y luego tenemos la programación reactiva. Observa flujos de datos asíncronos, reacciona frente a los cambios. Si no hay un cambio, todo se mantiene igual. Cuando hay un cambio, ocurre algo. Por lo menos la parte de robótica también se utiliza la parte de programación reactiva. ¿Qué es lo que digo? Hacemos que el robot avance hacia adelante. Leyó que tenía una pared adelante. Ok, tiene que girar a la derecha o a la izquierda. Pero él no va a girar a la derecha o a la izquierda, al menos que el sensor capte eso. Entonces él está reaccionando a lo que está leyendo el sensor. Esa sería la programación reactiva. Y luego tenemos la pregunta entre qué es una IDE y qué es un editor. Pero antes de ir por allí, ¿alguna pregunta en relación a los paradigmas de programación? Si todo bien, pero que alguien diga todo bien. Luis tiene una pregunta. Perfecto. ¿Cuál es la pregunta? Exacto, Alberto. ¿Se pueden usar varias formas de programación al mismo tiempo? Sí. Puedes hacer un programa secuencial, pero que al final utilice diferentes funciones. Es que al final todo depende del enfoque que le estás dando. Es decir, es como que le estás dando más importancia a cierto aspecto en el enfoque. O sea, le estás dando más importancia a la función. No quiere decir que cuando hagas algo secuencial no vas a utilizar funciones. O que cuando vayas a hacer algo secuencial no vaya a reaccionar a cosas. Es más que nada, ¿qué le estás dando más importancia en el enfoque? Y también depende de para qué estás haciendo el programa. Aunque cuando estamos hablando de programación orientada a objetos, sí ya es otro tema. Y es como que programación orientada a objetos, para mí fue una materia en la universidad. Entonces es como que es amplio, es otra cosa. Y también tiene partes abstractas que al inicio no son fáciles de entender. O sea, no es que les estoy metiendo miedo, pero fíjate, a ella le gustó mucho, pero ajá, es simplemente que es algo diferente. Eso es todo. Ahora voy con otra vez la pantalla. IDE y editor de código. Aquí tenemos la diferencia. El editor, vamos a poner esto más grande aquí así para que lo puedan leer. Ok, aquí es simplemente dónde van a escribir el código, si en una IDE o en un editor. Vamos a comenzar con el editor. Un editor, software ligero con ayudas para escribir código, resultado de sintaxis, autocompletado, etc. Sintaxis, ¿qué es? Las reglas para que utiliza ese lenguaje de programación. Ejemplo, lenguaje C, cada vez que tú terminas de hacer una línea, tienes que colocar punto y coma. Si tú no colocas punto y coma, no se compila.
no colocar un punto y coma al final de la línea produce un error. Entonces es una regla de ese lenguaje. ¿Cómo se va a declarar las variables? También es una regla del lenguaje. En general, todos los lenguajes van a utilizar variables. Y todos los lenguajes tienen sus reglas. Esa sería la sintaxis. Pero lo que hace el editor es que te señala, mira, esto está malo. Te faltó la coma. Ajá. Soporta múltiples lenguajes y tecnologías. Normalmente los editores, por lo menos el que yo les estaba diciendo al principio, que era Visual Studio Code, hasta te deja escribir en Python, te deja escribir en JavaScript, sé que te deja en más, pero puedes utilizar muchos lenguajes. Lo otro, enfocado en archivos, no tiene el concepto de proyecto, es algo que vas a hacer puntualmente. Puedes agregar plugins para darle el poder de un IDE, pero te toca configurar cada uno a mano. Por lo menos el Visual Studio Code, que les estoy hablando, que es un editor, creo que cuando hice el curso de Python, me parece que sí tuvimos que descargarle algo para que utilizara Python. O sea, sí lo permitía, pero tuvimos que adicionárselo. Ajá. Ejemplos de editores, bueno, aquí están. El primerito, este que es azulito, es Visual Studio Code. Ya les dije, yo más que nada me orientaba a programación de robótica y Internet de las Cosas. No sé de qué es este segundo. Este sé que es Atom, que también es un editor, y hay muchos más. Y luego tenemos el IDE. El IDE es el entorno de desarrollo. Integra un editor con las herramientas que necesita un desarrollador. Debugger, compilador, etc. ¿Qué pasa con esto? Que el IDE es más cuando tú vas a hacer el proyecto completo. Cuando tú lo vas a hacer de hasta producción, o sea, hasta el que le vas a vender a la persona, allí sí lo utilizas, porque es que te da todas las herramientas. Pero como te da todas las herramientas, también es un programa mucho más pesado. Con decirles que software ligero, tú descargas Visual Studio Code, que es un editor, no sé cuánto pesará, pero digamos que pesa 200 megas máximo. Ajá. Pero entorno de desarrollo, yo tenía uno que se llama Visual Studio solo, pero el entorno de desarrollo, y me pesaba como, con lo que yo le había descargado, como 32 gigas en la computadora. Bastante. Se especializa en un lenguaje o tecnología. Normalmente hay entornos de desarrollo para lenguajes específicos. El Visual Studio, que les estoy diciendo que es este moradito que está aquí, sí puedes usar varios lenguajes, pero ese es el de Microsoft y bueno, es como que uno de los más amplios, pues. Pero normalmente se especializa en un lenguaje, enfocado en proyectos completos, como le dije, desde la primera línea hasta la salida de producción. Te va a mostrar cómo va a quedar gráficamente el programa, que cuando lo dejes listo, o sea, que cuando ya esté listo, de verdad es como va a salir al mercado. Trae herramientas integradas y configuradas. Android Studio trae un emulador de Android, por ejemplo. Ajá. Por lo menos el Visual Studio, que es el moradito que les digo, él te deja saber cómo quieres orientar la ventana. Sí, o sea, gráficamente cómo se va a ver el programa al final. Y sé que hay un entorno de desarrollo de Swift que también te deja prácticamente ver cómo queda. Es más, creo que si lo busco sale. Swift. Apple. Ajá, por lo menos aquí ven que tiene la parte del código, pero también se está mostrando cómo te va a quedar la cosa al final, pues. Pero esto ya sería un entorno de desarrollo que te trae todo para hacer el proyecto completo. Nosotros vamos a utilizar un editor. Otra cosa de los editores es que hay editores que son online. Nosotros vamos a utilizar uno que creo que se llama Appen.
No, no es Apple. Yo lo coloqué en la página de Moodle. En la página de Moodle está el que es web. Pero otro editor que se puede descargar, que creo que es el que vamos a utilizar, que creo que es el que voy a colocar en, en los laboratorios, es Visual Studio Code, que es este de aquí, que es el azulito. Él es así. No se asusten. Vamos a ir poco a poco. Que hayan puras letricas y esté todo en negro, no les dé miedo. Em, es ligero y es fácil. Es relativamente fácil hacer todo. Creo que es el que voy a colocar en los laboratorios, porque como los laboratorios no tienen internet y quiero que tengan una opción para escribir si no tienen internet, bueno, ahí está, Visual Studio Code. Al momento de nosotros programar, ¿qué vamos a obtener al final? Tienes una serie de códigos y como vamos a utilizar JavaScript, se va a interpretar y se va a interpretar en el navegador. Todos los, sí, todos los navegadores, los comunes, tienen el intérprete ya integrado. Por lo menos Chrome ya lo tiene. O sea, no necesitas descargar nada para interpretar JavaScript. Todos los resultados serán iguales. Si los datos de entrada son iguales, el resultado debería ser igual. Porque no hay una forma única de programar. Tú puedes desarrollar, o sea, un programa de suma, resta, etcétera. Cada quien lo puede hacer diferente y le debería dar el mismo. Es más, el punto es que le dé el mismo resultado. Pero es que cada quien va a programar distinto porque es la forma lógica en la que lo viste. Por lo menos recientemente hice un curso y estábamos haciendo un ciclo. Era un robot que tenía que hacer un cuadrado y hacer ese cuadrado 3 veces. Ajá, tenía que haber un ciclo para que se repitiera la misma secuencia 3 veces. Yo lo hice de una manera. Y cuando dijeron, ¿quién ya hizo el programa que lo muestre? Yo dije, bueno, yo utilicé una bandera para hacerlo. Sí, se puede hacer. Pero el que pasó a mostrar cómo hizo su programa, lo hizo distinto al mío. Pero aún así hacía lo mismo. Ahora que uno de ellos puede ser más eficiente o no, sí, pues porque puede tener menos líneas de código, entonces es más rápido. Pero por ahora lo que quiero es que funcione, pues que sepan hacer que algo funcione. ¿Qué programa recomendaría usted? Bueno, lo que les dije ahorita, vamos a utilizar un editor que se llama Visual Studio Code, así. Y eso si quieren descargar algo. Y si no quieren descargar nada, en la página de Moodle, en el aula virtual, tienen el editor que vamos a utilizar que funciona con internet. Se puede desarrollar una inteligencia artificial. No sé mucho de inteligencia artificial. O sea, no sé mucho cómo se trabaja con eso. Sí sé que es complicado hasta cierto punto y lo que tienes es que como que ya tienes inteligencias artificiales base a las que tú le vas agregando cosas o que tienes que pedirle que hagan algo, pero siempre tienes como que una base. Al menos que estés, no sé, China, Japón, ya que estés ahí metido en una empresa que está desarrollando algo. No sé si tienen otra pregunta. Otra vez, ahora que están más, se los vuelvo a repetir. Vamos a utilizar JavaScript, así. JavaScript. Ese va a ser nuestro lenguaje de programación. Es un lenguaje interpretado. El intérprete está en cada navegador tiene su intérprete. No importa el nombre del intérprete, el punto es que lo ejecute. ¿Y qué más? Las clases van a ser totalmente virtuales. Esto ya lo estoy grabando. Lo voy a colocar, seguramente lo subo a YouTube hoy y lo monte hoy o mañana al aula virtual. Seguramente tengamos una o dos evaluaciones que van a ser presenciales,
que van a ser evaluaciones fuertes a nivel de un porcentaje alto. El resto de las evaluaciones van a ser prácticas más simples, que bueno, quién sabe, capaz les dé 5%, 10% cada práctica. Otra vez, el punto de la materia es programación básica y que sepan más que nada la parte lógica. No me quiero ir mucho a programación avanzada, pero sí quiero que tengan algo, que por lo menos si hacen un curso de Excel avanzado, que ya se mete más hasta cierto punto con Visual Basic, que es otro lenguaje de programación, que sepan cómo hacerlo, pues porque es algo básico. Si hacemos un programa, ¿cómo lo guardan en la PC? Por ejemplo, como un .exe. No, porque estarías guardando el código. O sea, por lo menos un lenguaje compilado, lenguaje C, tú guardas el código que tú escribiste y aparte ese código se puede compilar y tienes un archivo ejecutable, pero tú puedes guardar tu código, pues. Exacto. Por lo menos el que les estoy diciendo de la página web, ni siquiera se lo está guardando en la PC, lo está guardando en la página web, pues, en la base de datos de la página web. Exacto. ¿Cuánto gana un programador en Venezuela? No sé. No sé decirte porque que ya he dicho que yo no trabajo a nivel de programación como en computadoras, pues. Lo que sí sé es que hay bastante campo laboral y que considerando que bueno, que estamos en la era de las computadoras, siempre se va a necesitar programar. Ahora, la parte, o sea, obviamente va a tener bastante competencia, pues. Pero bueno, ajá. Yo creo que así es relativamente todo, pues. Pero no lo digo solo por la carrera de programación como tal. O sea, lo digo porque cuando tú buscas un trabajo en otra ingeniería, puede que una de las requisitos sea, ¿sabe este lenguaje de programación? Lo digo porque lo he visto, pues. Y no es que están pidiendo a alguien de ingeniería de computación. La otra cosa, que no solamente es de programar para las computadoras, es que simplemente hacer programas te ayuda a ejercitar la parte lógica, pues. De, mira, paso uno, paso dos, ¿cómo resuelvo este problema? Y al final, resolver un problema es lo que hace un ingeniero. No importa, en ingeniería, un ingeniero resuelve problemas. Entonces, también te ayuda como que cuando tienes un problema que tienes que resolver, te ayuda como que a dividirlo en una serie de pasos o vamos a separar el problema en diferentes partes. Exacto. Yo voy a dejar la grabación por aquí para que tengan el contenido los demás que no participaron en este momento. Vuelvo a decir, las clases van a ser totalmente virtuales los sábados a las 2 de la tarde y el martes de la próxima semana voy a ir para allá y seguramente dé clase allá en la UNEFA presencial solamente este martes de la próxima semana, porque tengo que arreglar cosas en los laboratorios. Y ya, voy a dejar la grabación por aquí.